Una vez más en la sección Entrevisto tenemos a un escritor, en este caso un escritor cubano que reside en El Monstruo, como lo llamaba Martí, en Estados Unidos. Vamos a conversar esta vez con Salvador Salazar. Bienvenido, Salvador. Hola, muchas gracias por la oportunidad. Sabes que El Monstruo es gigantesco, ¿no? Vivo en el norte del Monstruo, en New Jersey, cerquita de Nueva York, donde vivió Martí. Creo que 15 años vivió Martí, muchísimo tiempo. Se pasó por acá, sí. Salvador Salazar nació en La Habana, Cuba, en 1982. Estudió un doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, un máster en comunicación en la Universidad de La Habana y un máster en estudios orientales en la Universidad de Salamanca. En 2006 se graduó de la carrera de periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Continuó trabajando como profesor en dicha institución por casi 10 años. Entre 2003 y 2012 colaboró en la organización del Festival de Cine de La Habana. Investiga temas relacionados con la historia del periodismo y la comunicación social, así como el discurso audiovisual latinoamericano. Participó en la antología Periodistas Cubanos de la República y es coautor de los libros Historia y Comunicación Social, Lecturas Complementarias y Temas de Historia de la Prensa y la Comunicación Social en Cuba, siglo XX. Actualmente reside en Estados Unidos, donde ejerce como profesor universitario. La Pausa, Relatos de la Cuba Inmóvil, publicado en Ilíada Ediciones este 2022, es su primer libro de ficción. Tú eres periodista, o sea, tú eres periodista de graduación y de algún modo has desarrollado ese oficio también, más como profesor, creo yo, que como periodista en esencia, pero como quiera que sea, ejerces el periodismo y de pronto ahora te apareces con un libro netamente de literatura. Yo recuerdo, por ejemplo, que Eduardo Eras León, que fue uno de mis mentores, siempre me dijo que uno de algún modo tenía que elegir entre la palabra, la literatura y el periodismo. Eran dos espacios en los cuales la palabra adquiría un valor especial, sobre todo. Y yo recuerdo que en un momento determinado, él me dijo: Amir, tú tienes que elegir, porque a mí me encantaban las ciencias, la matemática, la química, la física, y él me dijo: tú tienes que elegir entre si quieres pasarte la vida entre números o si quieres pasarte la vida entre letras fabulando. Y por supuesto, para mí fue muy fácil la elección en ese momento porque eran años de muy joven en los que yo quería ser escritor. Ahora, yo lo que quiero ver es que de pronto tú hagas el reto de ir atrás a esos primeros momentos en los que tú de pronto descubriste que podías decir cosas y que querías decir cosas. Es decir, del momento en el que eliges la palabra como una herramienta para proyectarte, no solamente hablando, sino como profesional en el periodismo, en la literatura, en la creación en un sentido general. ¿Qué viene a tu mente cuando vas a ese punto? Oye, antes de responder esa pregunta, un abrazo mencionaste a Eduardo Eras León. Yo diría que es uno de los escritores más generosos que ha dado Cuba, ¿no? Siempre tan humilde, que es esas personas que tú ves y tú no te imaginas que tengan tanta historia detrás, ¿no? Yo creo que Eduardo Eras León tiene algún gen asiático, yo no sé, pero Sí, claro. su manera, su comportamiento es totalmente asiático. Y es una persona de los que tienen luz adentro, ¿no? Lo recuerdo en el taller Onelio. Yo lo pasé, lo que no lo terminé, ni me acuerdo por qué. Creo que estaba trabajando muchísimo ese año. Y él y la esposa fueron muy, muy amables, muy cordiales, muy cálidos. De esta gente bonita. Ivonne Galeano, que hay que decir, es la sobrina del gran escritor Eduardo Galeano, son dos seres realmente excepcionales en ese sentido y son responsables también, hay que decirlo, de buena parte de la mejor literatura que se está escribiendo en Cuba en este momento, ¿no? Porque para quien no conozca de lo que estamos hablando, Eduardo fundó el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, que era un viejo sueño que él tenía desde hace muchos años, lo logró fundar y por ahí han pasado prácticamente todos los jóvenes escritores de todo el país en cursos en los cuales se les enseña técnicas literarias. No se les enseña a escribir, como se dice siempre, sino a cómo enfrentarse al acto de la creación literaria.
Y por supuesto eso ha hecho que escritores que ya vienen con un talento grande de pronto se conviertan en mejores orfebres de la palabra en ese sentido. Y bien, palabra. ¿Cuándo descubriste ese bicho, para decirlo de algún modo? Mira, aunque esto suena un poco real maravilloso, porque las cosas a veces son así, ¿no? Aunque tú no lo creas, yo te lo estuve comentando cuando te escribí la primera vez en Facebook, tú tienes un componente importante de por qué yo me dediqué a lo que me dediqué después, sin conocerte, porque a veces son las cosas que pasan en la vida, ¿no? Yo estudié en la Lenin como mucha gente en mi generación, yo nací en el año 82. Estoy hablando de un cuento del año 97 o 98. Estaba saliendo el peor momento, estaba saliendo Cuba, el peor momento del periodo especial. No quiere decir que hubiéramos salido, pero estábamos en una etapa un poquito mejor que a inicios de los 90, y yo empezaba la Lenin. Y a mí se me ocurre escribir unos cuentos espantosos, espantosos, espantosos sobre la caída de la Unión Soviética. Yo los tengo guardados, de las pocas cosas. Tú sabes que cuando uno cruza una frontera, no es que yo cruzar la frontera físicamente, pero cuando uno cruza una frontera y emigra y se va a otro país, uno lo deja todo atrás, ¿no? Pero de las cosas que no deja atrás está ese manuscrito, y a mí se me ocurre mandarlo a el concurso de Los Pinos Nuevos. Por supuesto, no me gané absolutamente nada, pero yo le pido a mis padres, que yo estaba becado, que llevaran el cuento al Instituto Cubano del Libro. Y bueno, quien recibe esos cuentos, yo no sé ni por qué, ni qué estarías tú haciendo, ni qué edad tú tendrías, porque esto es un cuento de hace 20 y pico de años. Sí, sí, sí. Bueno, un tal Amir Valle, que yo tampoco sabía quién tú eras en ese momento, recibe los cuentos y yo no sé por qué le dice, mira, yo me voy a quedar con uno de los manuscritos. Amir, te estoy hablando de una época en que las cosas se escribían a La máquina. máquina, exacto. Todavía no había computadoras, ni impresoras, ni nada de eso. Y yo se lo voy a enviar con mis anotaciones. Y el manuscrito que yo tengo es el tuyo anotado, ¿no? Algunos cuentos me dicen, esto está horrible, esto está infame, pero en otros me dicen, esto está genial y me encantó. Y entonces cuando a mí la autoestima me baja, lo cual es bastante frecuente, yo voy allí y veo eso, entre otras cosas, ¿no? Y yo digo, bueno, si este dijo hace tanto tiempo que no estaba tan mal, se puede seguir haciendo, ¿no? Y después escribiste un trabajo en el Caimán Barbudo, hace 1.000.000 de años también, donde me declaraste, sin merecérmelo por supuesto, como una de las promesas de la literatura, cualquier cosa así sonaba. Y a mí aquello me encantó, yo dije, mira, este puede ser un camino, ¿no? En la vida, ¿no? También, ¿qué pasa? Mi abuelo, que también se llama Salvador Salazar, o se llamaba Salvador Salazar, yo soy Salvador Salazar III, mi papá también se llama así, había sido un profesor importante en la época de la República. Mi abuelo fallece en 1950, él había sido profesor de literatura. Había tenido una cátedra en la Universidad de La Habana en una época que tener una cátedra en la Universidad de La Habana era tener un central. Y bueno, siempre quedaba un poco la historia de que el paradigma es el abuelo, ¿no? De que el abuelo fue como que el modelo a seguir. Hay incluso una historia de mi abuela, de su esposa, que era unos años más joven, que cuando se murió mi abuelo, ella quedó muy mal, quedó muy afectada, y que escribió en la máquina de escribir del despacho del abuelo, algo así como que ojalá yo tenga un nieto alguna vez que siga tus pasos, ¿no? Entonces un poco que lo metieron en el ADN, ¿no? Entonces se suman esas cosas y yo decido estudiar algo también que, te voy a ser sincero, me diera placer y no me diera demasiado trabajo, ¿no? Es decir, sí, tú te vas a dedicar a esto el resto de la vida, ¿no? Claro, cuando le dije a mis padres que quería estudiar letras y no periodismo, les dio un ataque y dijeron, te vas a morir de hambre. De todas maneras me morí de hambre, pero te vas a morir de hambre, mejor estudia algo que sea más práctico. Y bueno, a mí lo que se me ocurrió fue estudiar periodismo. No te voy a decir que me arrepiento, no te voy a decir que me arrepiento, porque la relación que yo tengo con la Facultad de Comunicación, la relación que tuve durante tantos años fue especial. Con la Universidad de La Habana yo la pasé bien. Yo sé que todo el mundo tiene sus historias. No digo que no, no digo que no, pero bueno, después de estar 3 años becado, una beca que yo odié con todas las fuerzas de mi vida, después de estar 1 año de servicio militar, que tú estás, como estás, trancado, la libertad que significaba estar en el vedado, leyendo, viendo películas, caminando de un lado para otro, a mí me encantó. Bueno, y bueno, estudié periodismo. Esa es la otra pregunta que yo tendría. O sea, normalmente uno sabe cuando estudia periodismo en Cuba y pasa por esas facultades. Yo tuve la suerte de que yo pasé los 2 primeros años en la Universidad de Oriente, en la Facultad de Periodismo en la Universidad de Oriente, y los últimos 3 en la Universidad de La Habana. Es decir, conocía prácticamente todos los periodistas durante de 3 generaciones de periodistas, ¿no? Pero siempre digamos, impartir periodismo, yo recuerdo uno de los grandes profesores que tuve, me decía que era en Cuba impartir periodismo era un reto. La pregunta que yo te haría a ti es,
¿qué reto significó para ti? Porque tú estuviste bastante tiempo como profesor allí. O sea, ¿qué reto significó para ti impartir periodismo? Yo nunca impartí periodismo, yo lo que impartí era historia de la prensa. De la prensa. Hay dos asignaturas, una es comunicación y sociedad, que son 2 semestres, o eran 2 semestres, ahora creo que son 3 en Cuba. Eran 2 semestres donde se estudia desde las primeras formas de comunicación en la prehistoria y terminas en el siglo XXI, ¿no? Y hay otro semestre más que es de historia de la prensa en Cuba. ¿Qué es lo que pasa con el programa de historia de la prensa en Cuba? Por razones obvias, se concentra más en el siglo XIX, claro. Es más fácil hablar del pasado, y se le pasa más o menos por la etapa republicana y termina en un momento glorioso y cumbre el 1 de enero de 1959. De ahí para allá apenas no se menciona, o no se mencionaba. Yo no te puedo hablar de lo que pasa y lo que se escribe y lo que se escribe hoy en día, ¿no? Esa es una manera que tú encuentras para sortear la polémica. A mí se me hace bien difícil, ¿no? Acercarme a una asignatura que para mí era enciclopédica. Yo creo ahora, pensando en retrospectiva, que es un error que un graduado que no sabe absolutamente casi nada de nada, lo pongan a impartir una asignatura tan complicada como puede ser historia de la comunicación universal o un tema así. Yo sí le tenía mucho miedo y nunca lo intenté ni nunca me lo propuse a impartir técnicas periodísticas o periodismo sin haberlo ejercido prácticamente. ¿De qué tú vas a hablar? ¿De qué tú vas a hablar si tú no has vivido el periodismo? Que dicho sea de paso, lo respeto muchísimo. Pero yo he descubierto que no es mi mundo. A mí el estrés que me genera el diarismo es que no lo puedo manejar, es que no es para mí, es que ese no es mi perfil ni nada de esto, ¿no? Mira, hay algo que yo sí tengo que decir, es decir, el hecho de que tú estés ahí, hayas estado como profesor, significa mucho, habla muy bien de lo que tú hiciste durante tu carrera. Porque si algo me consta a mí, y es algo que yo siempre trato de explicarle a la gente que me pregunta como periodista, cómo es el mundo interno del periodismo en Cuba, es que tanto en la Facultad de Comunicación en la que yo estuve en Oriente, como la de La Habana, había unos excelentes profesores. Realmente había muy buenos profesores. Es decir, en mi época tuve profesores que eran maestros, por ejemplo, viejos maestros del viejo periodismo, y tuve también, por ejemplo, recién graduados como Wilfredo Cancio Isla, que fue uno de mis profesores preferidos en ese tiempo. Es decir, también como en tu caso, o sea, se graduó y se quedó a trabajar como profesor. Es decir, pero sí había un material, digamos, humano muy, muy bueno y con conocimiento, que muchas veces te decían que no te podían enseñar más porque había ciertos márgenes que no podían cruzar, ¿ya? Y sabemos a lo que nos referimos. Y aquí viene la otra pregunta, que te la hago ya desde el punto de vista como analista, ya que has analizado la historia de la prensa en ese punto. Quienes estudiamos en esas universidades, nosotros sabemos que de esas facultades se graduó gente con mucho talento. Es decir, gente que en cualquier otro lugar del mundo serían periodistas estrellas. Hay que decirlo con todas las de esto. Sabemos, por supuesto, las condiciones en las que tiene que operar el periodismo en Cuba, pero yo quiero apartar ese plano y quiero que me respondas, por ejemplo, mirando todo ese talento humano, ¿cómo es posible que, salvo la excepción, digamos, de algunos medios independientes y de periodistas que están trabajando en medios independientes, ese mismo personal lleno de talento, de gran capacidad, de gran incluso sueños, haya sido los que hayan generado el periodismo chato, flojo, facilista, que hemos tenido en los últimos 60 años prácticamente? Tú sabes que está la anécdota esta famosa de Brezhnev durante el Congreso del Deshielo, que creo que fue el 20 Congreso del PQ, ¿no? Donde él denuncia los crímenes del estalinismo y alguien le grita desde el público, ¿no? ¿Dónde estabas tú, no? Le grita a Brezhnev. Y Brezhnev para el acto y dice que salte el que habló. Y por supuesto que va a saltar, ¿no? Y el que estaba, y Brezhnev dice, bueno, yo estaba donde mismo estás tú. Yo estaba callado, ¿no? Mira, hay que sobrevivir. Y eso no te parezca cinismo. Te juro que lo que menos quiero es ser cínico, pero hay estrategias de supervivencia.
Y es bien difícil, sobre todo cuando tú vas envejeciendo y vas envejeciendo en Cuba, es bien difícil enfrentarse a lo establecido. Se crea una relación ahí de tóxica entre algunos periodistas y algunas fuentes. Tú sabes que hay periodistas que los mandan a cubrir un sector, el transporte, la salud, determinados sectores, reciben determinadas prebendas que al final son mínimas, no es que nadie le dé dinero, no es que el ministro le dé dinero, pero sí te puede resolver un pasaje a provincia o te puede resolver un turno médico y tú creas una simbiosis ahí extraña, absurda, y al final cumples con lo que está establecido y cuando vienes a ver te llega la edad de retiro y te pasaste 40 años, 30 años de tu vida haciendo eso. Ese es el que participa y no se destaca, ¿no? Porque los hay gente noble, hay gente que quiere hacer eso y lo hace, y también está el que se destaca. También hay gente que sabe a ciencia cierta que está haciendo daño. Hay gente que sabe a ciencia cierta las consecuencias y la inmoralidad que puede haber detrás de un hecho y lo hacen. Y también hay gente que se cree determinadas cosas y también eso es respetable, ¿no? Es válido. Yo tengo colegas que creen realmente de que el contexto de plaza sitiada amerita la supresión de cualquier tipo de libertad individual y que en Cuba se produzcan determinados desmanes y que la prensa cae determinadas cosas en aras de aupar, soportar un proyecto que puede ser perfectible, pero que es válido, pero que está bien, ¿no? Claro. Eso también es otra explicación. Yo no soy un sociólogo, yo no soy un psicólogo, yo no puedo ir más allá de eso, yo solo soy apenas un sobreviviente, ¿no? Y te cuento igual que tú lo que viví y lo que hice, ¿no? En la Facultad de Comunicación habían, no te puedo hablar ahora del estado actual porque es que estoy un poco más alejado, ya hace unos años que no trabajo allí. Había gente absolutamente genial, absolutamente brillante, absolutamente íntegra y por supuesto, como en todo colectivo laboral y más en uno como ese, había gente que no lo era, ¿no? Había gente que no lo que había gente de alma oscura, por decirlo en términos más bien poéticos, ¿no? Porque los tuvimos, ¿no? Los tuvimos y sí, yo creo que parte de la decisión, ¿no? De decir, no, es que ya no puedo más, ¿no? Que yo como cobarde que soy, no es que lo vaya a hacer público, ni que vaya a decir eso en una asamblea con 17 personas adelante, ¿no? Muy individualmente decir, hasta aquí es cuando se produce un cambio de dirección en la facultad, Julio García, el anterior decano, termina su periodo o se va o lo sacan o sabe Dios qué, llega un nuevo decano y ahí me doy cuenta de que ese no era mi camino. Y algunas personas, yo diría que más cobardes, lo que hacemos es echarnos a un lado, ¿no? Simplemente desaparecer. Eso es lo que me ha funcionado a mí hasta ahora en la vida, ¿no? Y yo no sé tú, Amir, pero te lo digo con mucha sinceridad, porque aparte este libro es ante todo un ejercicio de sinceridad conmigo mismo. Yo francamente tenía la esperanza de que cuando me gradué de periodismo en el año 2006, yo tenía la esperanza de que iban a venir tiempos mejores. Yo tenía la esperanza de que las cosas podían arreglarse, de que las cosas podían mejorar. Exactamente. Mira, yo me veía mejor. Exacto. Hay una anécdota que yo siempre le hago a los jóvenes periodistas y es que nosotros fuimos testigos de aquella famosa reunión de los periodistas con Fidel Castro. Es decir, yo fui uno de los que estuvo en aquella reunión y tuve una participación bastante destacada en esa época. Y a mí me pasaba lo mismo, es decir, sí, de pronto uno estaba metido dentro de ese sueño de que podía ser posible, de que había cambios dentro del sistema que podían ejecutarse, pero para nosotros, la mayoría de los que estuvimos en aquella reunión, que fue una reunión que marcó un antes y un después del periodismo en Cuba, eso hay que decirlo, descubrimos de dónde venían realmente las grandes trabas. Justamente ese día fue como la apertura de ojos para muchos y lamentablemente, como tú bien lo dices, siempre hay de todo. Ahí hubo un momento de definición porque hubo unos que decidimos de algún modo seguir operando hasta que la vida nos llevara a un punto de ruptura, pero hubo otros que se decidieron por un oportunismo ramplante, vergonzoso en todos los sentidos y construyeron su carrera a partir de ese oportunismo, ¿no? Es algo que, te digo, es muy triste, pero que son enseñanzas, como tú bien dices,
que al final te marcan completamente. Y voy ahí a algo. Hemingway decía una cosa que era que el periodista y el periodismo podía ser útil al escritor, pero siempre le ponía una coletilla, siempre y cuando lo abandone a tiempo. ¿Ok? Para Hemingway, él que era un gran periodista, tenía justamente ese criterio. Y entonces aquí viene la clásica pregunta, bueno, periodismo y literatura, en ese caso, en tu experiencia como escritor directamente, ¿se repelen, se complementan? ¿En qué sentido el periodismo te sirve a ti como escritor hoy en este momento? Yo creo que sí, que se complementa una cosa con la otra. Yo no creo que se pueda hacer periodismo sin pensar todo el tiempo en referentes literarios, ¿no? Y la prueba es que se habla de periodismo literario como un género, ¿no? Es algo esencial. Fíjate qué interesante, yo te estaba escuchando, yo había leído la anécdota de la reunión de Fidel Castro con los estudiantes de periodismo, está en tu libro sobre la censura cultural. De hecho, estoy trabajando ahora, eso va a ser un proyecto que va a salir, espero que en 4 años más, en una historia de la prensa cubana del siglo XX, y es la primera fuente que encuentro con tu libro donde cuentan, yo había oído la historia, pero yo se lo había oído a profesores que habían estado en esa reunión, a graduados, pero nadie la había escrito, ¿no? En papel. Y ahí la tengo, me interesó muchísimo porque marca un antes y un después. Y fíjate qué interesante, como estos momentos que son cruciales, estos parteaguas, la respuesta que encontramos, algunos, vamos a decir, intelectuales, esta palabra yo le tengo miedo a la palabra intelectual, que bueno, pero bueno, algunas personas que nos interesa pensar y Exacto. cosas por el estilo, es la radicalización. Cómo ante un parteaguas así nos radicalizamos y cómo sale una oleada de oportunistas que dicen, bueno, ya yo crucé el Rubicón del descaro y ya a mí me importa absolutamente me importa lo que piensen los demás, yo voy por allí. Y cómo llegamos a niveles de inmoralidad tan grande, ¿no? Yo me imagino que vamos a hablar del 11 de julio más adelante, vamos a cumplir un año de lo que pasó el 11 de julio y hay que ver cómo la sociedad cubana se ha radicalizado tanto a partir del 11 de julio. Es algo increíble. Pero bueno, volviendo a las relaciones entre periodismo y literatura, yo te diría que sí, yo te diría que quiera los clásicos. A veces, y en este mundo ahora donde hay tantas fuentes de información y donde hay tanto que leer, tanto que ver, tanto que consumir, yo a veces quisiera detener el mundo, apagar internet, apagar el correo electrónico y decir, bueno, ojalá yo tuviera 3 horas diarias, 4 horas diarias para regresar a los clásicos. Pero yo estoy hablando, yo me fuera a la cultura grecolatina, a la cultura base, y de ahí iría a los grandes momentos a las grandes obras y autores de la literatura universal. Y yo creo que de ahí saldría un mejor periodismo. Algunas personas lo están intentando en Cuba. Está el caso de la revista El Estornudo, que a mí me parece tan interesante. El Estornudo está hecho por graduados de la Facultad de Comunicación que tienen o que intentan buscar o hacer un periodismo diferente ante la grisura del periodismo oficial, ¿no? Y salen cosas a veces muy interesantes, ¿no? Salen textos que tienen una profundidad, que tienen una hondura que a mí realmente me alegra, me sobrecoge, ¿no? Me emociona. Porque también esa es la otra, ¿no? Un periodismo que no emociona, un periodismo que no te toca, la verdad que no estás haciendo absolutamente nada. Yo realmente, lo más que puedo decir es eso, admiración, ¿no? A la gente que está intentando hacer algo así. Lo cual no quita, déjame decirte que de vez en cuando en Cuba se haga buen periodismo. Yo te diría que en espacios de vez en cuando sale algo muy espacios marginales, espacios marginales, pero me refiero a la periferia del sistema comunicativo. Mientras más tú te alejes del centro y más te vayas a la periferia, te puedes encontrar cosas interesantes, sobre todo en prensa de provincias. También. Exactamente. En prensa de provincia yo he leído buenas cosas en los últimos años, sobre todo, ¿no? Hay cosas así, aunque también hay que tener en cuenta, y lo veo en el discurso de los medios de Cuba, de los medios que se publican en Cuba, después, en los últimos tiempos, sobre todo después del 11 de julio,
se ha producido un proceso de radicalización tremendo y lo ves en el discurso de los medios de comunicación. No solo en la televisión, lo ves también en el periodismo impreso. Periodismo. Hay una pregunta que yo quiero para cerrar la parte esta del periodismo, básicamente. Tú tienes 2 libros anteriores de algún modo que tienen que ver con el periodismo, ¿no? Háblame en resumen para, digamos, como una especie de presentación de qué van esos 2 libros, ¿no? El primero es una idea del periodista que también fue decano de la facultad durante un tiempo, Raúl Garcés. Raúl Garcés se le ocurre, Sí. ¿por qué no hagamos una selección de grandes periodistas de la República? Y yo le pedí, fue el primer año que yo trabajé con estudiantes, en el año 2007, me parece que fue, no, 2008, yo había trabajado primero impartiendo español, la primera vez que trabajé dándole clases a estudiantes, y entonces yo les pedí que se fueran a la biblioteca y buscaran grandes obras, que buscaran obras de periodistas de la República. Y ahí salió eso, que es un libro totalmente, absolutamente perfectible. Se puede descargar de manera digital, lo sacó al final la editorial de la revista Temas, donde tú te encuentras trabajos, lo interesante es que te encuentras trabajos del más diverso espectro político. Tú te encuentras trabajos de Sergio Carbó, de Pepín Rivero, y de María Blanca Sabas Alomá. Intentamos incluir mujeres, intentamos incluir periodistas de provincia, intentamos incluir periodistas de derecha, de izquierda, comunistas, liberales, y esa antología. Si yo la tuviera que escribir de nuevo, va a ser una antología diferente, estoy seguro, un poquito más balanceada. Me refiero a incluir más voces femeninas, incluir otras voces que no están en ese texto. Y después hicimos con la profesora Emma Fernández una selección de temas de la historia de la prensa en Cuba, sobre todo con investigaciones que habían hecho los muchachos en la facultad. Por ejemplo, se incluye un texto sobre periodismo en inglés en Cuba, de lo cual no se había escrito prácticamente nada, o la tesis de licenciatura de Giné Polanco sobre qué pasó con el periodismo durante el periodo especial, así. Y ahí sale el libro. También es un libro dedicado a la docencia, ¿no? Pensado para un público académico, ¿no? que le interesen estos temas, que también es un texto absolutamente perfectible y que está hecho con lo que se encontró en ese momento, es decir, con las investigaciones que se habían hecho ya previamente a la facultad. Me ha recordado una de mis profesoras preferidas, Emma. Un ser humano muy lindo también, igual que Maritín, no sé si fue profesora tuya también, ¿no? Bueno, llegamos a... ambas fueron profesoras mías. Tú sabes que Maritín todavía es profesora en la Facultad de Comunicación. Dígame usted. Con Maritín pasó algo muy lindo, que es que alguien me dijo que mi libro Habana Babilonia, justamente que no estaba oficialmente en el programa, se estudiaba por sugerencias de, entre otras personas, de ella. Es decir, que ella sugería, lean el libro, que es algo muy, muy curioso. Pero cuando yo estudié, sí. Yo no sé si estaba en el programa tampoco, ¿qué te puedo decir? Pero sí me acuerdo que estudiamos por ese libro. Es decir, cuando, creo que es en 4º año, que se estudiaba en ese momento periodismo literario, se estudiaba tu libro. Sí me acuerdo perfectamente que lo tuvimos que leer en la carrera. No, ahora lo que no me acuerdo, yo no creo, por supuesto que la editorial Pablo de la Torriente no te lo publicó, y eso yo estoy absolutamente seguro. No me acuerdo cómo llegaba el libro a cada cual, si alguien venía con una memoria y te lo daba, ya en esa época había computadoras, pero se leía. Sí se leía, es cierto. Es cierto. Bueno, Salvador, llegamos a el centro de esta entrevista, que es tu libro de cuentos La Pausa, Relatos de la Cuba Inmóvil. Y aquí viene, digamos, la primera pregunta. Tanto el título como el subtítulo apuntan a lo que mucha gente decimos una isla detenida en el tiempo. ¿Es acaso esa una tesis que tú quieres compartir en tus cuentos? Y no es una tesis, hermano, es una angustia, es un dolor. Es un dolor. El campo socialista, tú estás en Alemania, caída del muro de Berlín, noviembre de 1989. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué pasa con Cuba? ¿Qué vamos a hacer además de resistir? Aquí hace falta un nuevo pacto social. Aquí hace falta que el engranaje empiece a moverse y que el país se mueva, se dirija hacia alguna parte, y para bien que se dirija. Piensa, la vida humana, los procesos históricos al final
¿Qué son 100 años en la historia? No son absolutamente nada. Pero en la vida humana 100 años son 2 generaciones. Y yo nací en 1982 y yo tenía 9 menos 2, tenía 7 años cuando se cae el muro de Berlín. Bueno, el muro de Berlín no se cae, el muro de Berlín lo tumban. Cuando yo tenía 7 años, ya yo tengo 40, voy a cumplir el mes que viene, 40 años. Y mira, recorre las calles de La Habana, mira el país y pregúntate qué ha pasado, más allá de sobrevivir, más allá de seguir existiendo, más allá de que llegue un verano, atrás de otro verano, atrás de otro verano, en el que los planes no se cumplen, pero se está trabajando. Pero se están tomando acuerdos, se están tomando medidas y se están reuniendo los compañeros. Y eso es imperdonable. Exacto. Eso es imperdonable. Yo soy, por cierto, y lo digo públicamente y lo repetiré cuantas veces sea necesario, ojalá mañana quitaran el bloqueo. Ojalá mañana quitaran el bloqueo. Yo no creo en la política de sanciones porque me parece que son una justificación para mantener el status quo. Y yo quisiera que el país se moviera en alguna dirección, con todas las consecuencias que eso puede tener. Cualquier pacto implica que diferentes partes tengan que ceder terreno, tengan que ceder posiciones, tengan que acordar. A mí eso no me interesa. A mí me interesa que los cubanos vivan mejor. Exacto. A mí me interesa que la gente tenga más comida en la casa. A mí eso es lo que me interesa, que las calles las arreglen. Ahí hay una pregunta que me gustaría hacerte, porque justamente tú dices, mira la Cuba de las calles ahora. Y hay en tu libro, hay un contrapunteo muy curioso que yo al final, cuando estuvimos montando la maquetación, nos dimos cuenta, un contrapunteo muy curioso entre las fotografías, las historias y lo que viví, o sea, y las causas por las que el año pasado estalló el 11 de julio. Es decir, y ahí, por supuesto, hay como que una simbiosis entre el periodista, el narrador, o sea, el que ve la realidad. Y la pregunta que me gustaría hacerte es hasta dónde, en ese punto, tú crees que la literatura, este tipo de material, pueda contribuir. Volvemos a la clásica, al clásico esquema de Sartre y Camus de la literatura comprometida, sí o no, si sirve, si no sirve. En el caso de Cuba, por ejemplo, ¿hasta dónde tú crees que en un pueblo como ese, donde el nivel de cultura ha caído absolutamente, donde la marginalidad se ha extendido prácticamente hasta el último rincón de la sociedad, hasta dónde tú crees que pueda ayudar la literatura, la voz del escritor con este tipo de libros como La Pausa, Relatos de la Cuba Inmóvil? Yo creo que contribuye al tema de la memoria. Algún día, quizás yo no lo vea, vuelvo al tema de la brevedad de la vida humana. No es que yo piense que me vaya a morir la semana que viene, pero yo no creo que viva más de 100 años. Algún día Cuba necesitará crear una comisión de la verdad y de la memoria. Y nos tendremos que reunir, o se tendrán que reunir nuestros hijos y nuestros nietos, estén donde estén y piensen como piensen, a ponerse de acuerdo en torno a ese pasado para pensar un futuro que sea inclusivo. Un modelo de país donde quepamos todos, porque al final, fíjate, el nudo gordiano de la historia cubana es una república con todos y para el bien de todos. Martí lo dijo. Exacto. Martí lo dijo. A mí ahora, cuando intentamos glorificar la república anterior, la república de 1902 a 1959, yo digo, cuidado también. Si esa república hubiera sido con todos y para el bien de todos, no hubiera terminado en el golpe de Estado de Batista y después en 60 años de revolución. No, no. El que rompa ese nudo, el que lo corte como hizo Alejandro Magno con una espada, quizás, ese se gana el Premio Nobel de la Paz. Yo te lo garantizo, porque va a resolver uno de los conflictos más grandes de la historia mundial, al menos latinoamericana y del siglo XX, que es la solución del problema cubano, ¿no? Ese es un gran problema. Y creo que sí que la literatura, muy humildemente, puede contribuir, poner un granito de arena a la historia de a esa memoria, a la construcción de esa memoria. Yo creo que sí. Creo que sí. Son cuentos los de La Pausa, Relatos de la Cuba Inmóvil, que Salvador, donde aparece Cuba, digamos, pero aparece como telón de fondo, como escenario, incluso en algunos casos como un protagonista silencioso que está por detrás de todas las historias. Pero, y es lo que más a mí me gusta de tu libro,
Así que me doy placer de decir que te anuncié hace unos años cuando nadie te conocía y ahora estoy presentando un libro que me parece realmente excelente porque lo dije y lo ratifiqué en la nota. Ahí tienes, te considero que tienes mucho más por decir dentro de la literatura. Lo que me llama la atención es que justamente aunque hay esa, vamos a decir, cubanía desde el punto de vista lingüístico de las historias, de las mismas fotos que son fotografías de Kaloyan Santos, por cierto, hay que agradecerle públicamente a él que haya cedido las fotos para este trabajo. Además de esto, yo veo que esas son historias de un humanismo que saltan más allá de la territorialidad como tal, aunque, como digo yo, prácticamente, como le sucede a toda la literatura, sin poder desprenderse de esa maldita circunstancia del agua por todas partes de la que hablaba Virgilio Piñera, ¿no? Y me recuerdo, Salvador, que por ejemplo Nelio, Jorge Cardoso, a quien conocí cuando yo era muy jovencito, nos dijo una vez que se podía escribir sin dejar de ser universal, o sea, escribir en cubano sin dejar de ser universal. Y que ese había sido su mayor reto como cuentista. Y yo creo que lo logró. Es decir, es absolutamente cubano y aunque no ha sido valorado fuera de Cuba en el justo peso, creo que es uno de los escritores más universales que nosotros tenemos. Ahora, en el caso de tu libro de cuentos, ¿cuál fue, mirándolo hoy, tu mayor reto a la hora de escribir esos cuentos? Es una pregunta difícil, lo sé, pero ¿cuál sería el mayor reto que tú tuviste a la hora, digamos, de escribir los cuentos y de armar el libro pensando en que tú tenías esa idea de dar una Cuba que estaba inmóvil, que estaba detenida, que estaba como que anclada en un tiempo pretérito, ¿no? Es que hay una frase con la que inicia el libro donde yo digo, me vas a tener que obligar a hablar, ¿no? Es decir, que a veces es tanta la presión que las palabras terminan saliendo, ¿no? Yo soy un habanero periférico, es decir, yo nací en La Habana, soy absolutamente habanero, tan habanero como cubano, pero yo vivo en un barrio que a lo largo de mi vida se fue deteriorando, que se fue animalizando, Padura dice haitianizando, un barrio donde las calles estaban asfaltadas, volvemos al tema de las calles, donde había árboles en las aceras, donde la vida más o menos funcionaba y constante, es decir, de un día, otro día, vamos regresando al mundo de las cavernas, ¿no? Y sin solución, donde la gente empieza a poner alambradas de rejas alrededor de la casa para que no le roben lo poco que tienen, donde las cosas empiezan a deteriorarse a ritmo, a paso acelerado. Ahí yo le dedico un poco de tiempo a hablar de la calzada 10 de octubre, la antigua calzada Jesús del Monte, y aquí aprovecho para darle las gracias, el abrazo, el cariño y la admiración a Kaloyan por las fotos que acompañan al libro. Kaloyan es uno de los mejores fotógrafos de su generación. Él tiene una característica que para mí es excelente. Él nada le da pena. Él va por la vida de frente siempre. Entonces, claro, él saca las mejores fotografías posibles porque él no le da pena el ángulo más complicado ni el personaje más difícil. Él va y le saca la foto, ¿no? Y Kaloyan preparó fotos inéditas para el libro que de verdad son un privilegio. Tú te vas a esa calzada 10 de octubre y tú, después de recorrerla día tras día, tú dices, bueno, es que tiene que salir algo así, es que no puedes seguir callado ante tanta desidia, ante tanta porquería. Es la respuesta, es una respuesta emocional, es una respuesta visceral a un drama, a una situación que se extiende durante muchísimo tiempo y uno dice, bueno, yo lo tengo que contar, yo lo tengo que decir, yo tengo que expresar cómo es que yo veo esta situación. Y tú te fijas que el final del libro no es un final muy optimista, no es un final para nada optimista. Yo estoy imaginando un barrio y una Cuba de aquí a 50 años. Eso se lo leí a Rafael Rojas, donde habla de un mercado sin república.
donde el mercado de una manera u otra triunfará, pero no triunfará el civismo, no triunfará la institucionalidad, no triunfará, vamos a decir, que un orden que nos acoja a todos, y va a ser un país, como yo lo estoy viendo ahora, un país profundamente desigual y un país profundamente perdido. Y eso me duele, eso me preocupa, esto te juro que me quita el sueño. Porque sí quisiera prosperidad y sí quisiera que las cosas mejoraran muchísimo en Cuba. Sí. Tú vives ahora, Salvador, en lo que Martí llamó el norte revuelto y brutal. ¿Ya? O sea, incluso ahorita decíamos, se puede decir que tú vives casi que en el corazón del monstruo, ¿no? Para decirlo de algún modo. ¿Qué ha sido para ti el exilio y especialmente el exilio en ese monstruo revuelto y brutal del que hablaba Martí? ¿Es así, tan revuelto, tan brutal? ¿Ha sido así el exilio? ¿Cuántas cosas que decir? Tú sabes que estoy escribiendo en estos días de una película que se llama In the Heights, que es una película que transcurre, es un musical de Manuel Lin Miranda, que transcurre en un barrio del norte de Nueva York que se llama Washington Heights. Es un barrio muy hispano que está al lado del Washington Bridge, donde la mayor parte de mis alumnos dominicanos, yo doy clases en el Bronx Community College, la mayor parte de mis alumnos viven en Washington Heights. Y bueno, yo decido escribir de esa película para un libro que me pidieron, no sé qué, pero una de las protagonistas de la película es una señora que se llama Claudia. Llegaré a mirar el tema, te lo prometo. Es una señora que se llama Claudia, es una cubana que emigró con su madre a inicio de los años 50 a Nueva York, y ella cuenta su historia en una canción preciosa que la pueden buscar en YouTube, que se llama Paciencia y Fe. Pero lo que más gracia me da y me emocionó y me erizó la piel es que ella dice que ella viene de La Víbora. Yo nunca me imaginé aquello. En medio de un musical en inglés de Broadway, yo vengo de La Víbora, y dice: La Víbora es el Washington Heights de Cuba. Y yo aquello lo vi como una señal. Yo últimamente estoy buscando señales, parece que son los 40 años. Lo vi como una señal del destino, ¿no? Yo vivo casi que en Lawton, o yo vivo casi que en La Víbora. Yo vivo en un pueblo que se llama Elizabeth, que está como a media hora de la ciudad de Nueva York. Es un pueblo donde la mayor parte de la población es hispana y es afroamericana, y en donde en muchos sentidos tú te sientes en casa, ¿no? Es la misma vida que tenía como sujeto de La Habana periférica, con las calles arregladas. Ahora lo tengo en Elizabeth, a media hora de la ciudad de Nueva York. Entonces yo, cuando tengo que ir a trabajar, agarro un tren, me quedo en el corazón de la ciudad, ahí en Penn Station, y ahí subo en metro, en guagua, de todos los sistemas de transporte posibles, llego hasta el Bronx. ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos? Yo me lo imaginaba, he tenido la posibilidad de recorrer. Nunca he ido a la costa oeste, que sé que es otro planeta, pero sí he podido a lo largo de la costa este moverme de norte a sur y de sur a norte. Estados Unidos en tamaño es más o menos como ir desde, yo qué sé, desde Lisboa a los Urales. Estamos hablando de que esto es un continente. Esto es un continente. Y que cada lugar tiene prácticas de vida, modos que son absolutamente diferentes. Tú sales de aquí, de Nueva York, del área de Nueva York y el norte de New Jersey, que son regiones absolutamente diversas y absolutamente hospitalarias, en el sentido de que tú no te sientes emigrante, porque emigrantes acá somos todos, pero cuando tú te montas en el tren y vas hacia el sur de New Jersey, te metes en el estado de Pensilvania o te vas a Delaware, tú te das cuenta de que ya eres una minoría. Y eso lo sientes. Hay muchos lugares, hay muchas personas en Nueva York que prácticamente no salen de esta zona de confort porque tienen miedo de lo que significa ser una minoría en otras áreas de los Estados Unidos. A ver, me refiero a que yo puedo formar, tú sabes que los caribeños manoteamos, hablamos alto, yo puedo formar una gritería en español en Nueva York que no pasa absolutamente nada, pero yo no me sentiría cómodo, no sé otras personas, pero yo en la persona no me sentiría cómodo haciendo eso en un área rural de Pensilvania, porque me puedo sentir discriminado, me pueden mirar mal, me pueden un poco que, y puedo terminar en un video viral donde alguien me empiece a gritar y decirme que me vaya a mi país, porque esas cosas también pasan absolutamente. Tú lo ves ahora con el debate que hay en este país con el tema del aborto, con el debate que hay por el control de armas. Es una sociedad que está absolutamente polarizada
yo llego a este país en noviembre del año 2016. En noviembre, no, discúlpame, en junio de 2016, en noviembre son las elecciones. En esas elecciones se pensaba que iba a ganar Hillary Clinton, ganó Donald Trump. Yo me acuerdo lo que significó eso a nivel simbólico para la comunidad en la cual yo vivo. Imagínate, yo estaba recién llegado, eso fue bastante, fue un choque. Y esos 4 años de trumpismo acá en el norte los vivimos de una manera, yo te diría que bien complicada, que bien complicada. Por ejemplo, tú te vas a la ciudad de Miami, tú te vas al sur y tú te das cuenta que es otra cosmovisión, es otra manera de ver la vida. Yo lo que sí creo con el tema del monstruo y las entrañas, yo creo que Martí se estaba refiriendo a la complejidad de este país. En el momento en que Martí vivió acá, en el momento que Martí escribía acerca de los Estados Unidos, estamos hablando de el siglo XIX, que es el siglo de el ideal de progreso y el ideal de superación humana. En cierta medida, este país lo desborda durante un tiempo a Martí, como puede desbordar a cualquier persona que se acerque en pleno siglo XIX a ver la obra del puente de Brooklyn. La relación mía con los Estados Unidos, no te la pudiera clasificar ni de amor ni de odio. Yo soy una planta que perdió las raíces y a mí tú me puedes llevar para absolutamente cualquier lugar de la tierra, que ahí estoy y dejo de estar. No sé qué más decirte que tú mismo como emigrante también no sepas, ¿no? Es muy duro. Bueno, es muy duro emigrar. Es muy duro. Ahí hay una pregunta que vamos a conectar con nuestro país en este caso, y es el hecho de que cuando te hice la pregunta del monstruo es porque ese es el mismo discurso que todavía también anclado en otros tiempos, en otras épocas, se sigue haciendo desde la oficialidad en Cuba. Y vemos ahora mismo que, como tú bien decías, no podemos dejar de hablar de todo lo que significó en materia de un antes y un después del 11 de julio de 2021. El discurso también varió desde el punto de vista del cubano, en la mente del cubano cambiaron también muchas cosas, y hoy vemos en las redes sociales las evidencias de cuánto ha cambiado el pensamiento social del pueblo cubano en relación con ese discurso oficial que le intentan imponer. Pero el discurso oficial sigue, vamos a decir, atrincherado y sigue sin querer avanzar en ese sentido. ¿Qué tú crees que ha cambiado en Cuba, en el pueblo cubano, en la propia historia y quizás la esperanza de nuestro país desde el 11 de julio hasta la fecha? A ver, en primer lugar es el tema de la relación entre Cuba y los Estados Unidos. Tanto México como Cuba, nosotros somos los países fronteras de Estados Unidos. Nosotros somos la frontera sur de los Estados Unidos y siempre, por el resto de la vida vamos a tener una relación de amor-odio con el país grande que tenemos al lado. ¿Por qué? Porque hablamos español y este es un país mayoritariamente anglosajón, porque tenemos bases culturales que son similares en algún punto, pero también son diferentes en otro. Toda la vida Taiwán va a mantener con China continental una relación compleja. Le toca. Va a ser de esa manera. Porque son países que están uno al lado del otro. ¿Qué es lo que ha pasado desde el punto de vista geopolítico en los últimos años? El mundo hoy se parece más al mundo del siglo XIX, donde existían grandes potencias con intereses. Ahora mismo hay guerra en Ucrania. Yo sé que tú la estás siguiendo en primera línea. No podemos entender la guerra en Ucrania como no podemos entender la relación entre Cuba y los Estados Unidos con los mismos mecanismos y las mismas maneras de pensar que en la época de la Guerra Fría, porque no son dos bloques. No, ahora China es una potencia, como lo fue toda la vida, por cierto, quitando el pequeño impasse del siglo XIX, durante el cual China ocupa una posición marginal en el mundo, pero si tú vas a la historia mundial, China siempre ha sido una gran potencia regional. Existe una gran potencia que China, existe una potencia que es un viejo imperio, un viejísimo imperio, que es Rusia, existen los poderes europeos, existen los Estados Unidos, y es así ese mundo. Está la India también, y va a haber alianzas, y va a haber zonas de interés. La relación de Estados Unidos con Cuba siempre va a tener que ser compleja, entre otras cosas porque a veces yo digo, bueno, ¿quiénes asesoran en el Departamento de Estado, quiénes asesoran la política de Cuba?
Cuando el 11 de julio se produce lo que se produce, ¿cuál fue la respuesta de los Estados Unidos? A mi modo de ver fue balbuciante. Es decir, ni ellos mismos se imaginaban que algo así podía haber pasado. Yo no estoy hablando de una intervención militar, yo no estoy hablando de un bloqueo naval, yo no estoy hablando absolutamente nada de eso. Ese no es el siglo XXI. Pero yo estoy hablando de una respuesta estratégica de qué hacer con este desafío que se presenta con unas protestas multitudinarias, que no son protestas alentadas ni pagadas por absolutamente nadie, son protestas espontáneas, como ocurren en todos los lugares del mundo. El disenso se canaliza por una vía o se canaliza por otra. Si no se canaliza por una vía institucional, se tiene que canalizar por esta vía. Y también en el país de la testosterona, estamos en el Caribe, tú sabes cómo se canalizan las cosas, no puede ser de otra manera. Yo creo que ahora lo que ha quedado después del 11 de julio es una sociedad muy cansada, es una sociedad que tiene miedo, por supuesto que tiene miedo, le han puesto penas de cárcel que son draconianas, que son absurdas a muchos de los manifestantes, incluyendo menores de edad, por ejercer un derecho que se ejerce lo mismo en Uganda, que en Buenos Aires, que en Ciudad de México, que acá en los Estados Unidos, que es el derecho a la protesta. Al derecho a la protesta es lo más normal, es lo más normal del mundo. Yo no he visto una evidencia de que nadie de esa gente haya matado, haya violado a nadie. Dicen que apedrearon un hospital, pero yo no vi, de verdad, y lo he buscado, las imágenes de cómo está, de los destrozos que causaron en ese lugar. Y bueno, mira lo que les ha caído, las penas que les han impuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay nada como una idea a la cual le llegó su momento. Quizás el país que viene no va a ser un país mejor que el que tenemos ahora, pero te garantizo que va a ser un país diferente, porque es inevitable, es inevitable. Si tú no cambias las condiciones, y aquí nos vamos al marxismo, si tú no cambias las condiciones materiales de la sociedad, siguen existiendo las causas del descontento, siguen existiendo las causas de la crisis, y aunque tú hagas una válvula de escape, se han ido 140,000 cubanos acá a los Estados Unidos, no es suficiente. Va a volver a estallar otro 11 de julio, otro 15 y otro 17. ¿Qué es lo que está detrás del 11 de julio? El fracaso de la tarea de ordenamiento. En medio de una pandemia global, decidieron hacer la reunificación monetaria del peor de los modos posibles. Tuvieron 15 años, Dios mío, para hacer eso. Y lo vienen a hacer en medio de la pandemia. Entonces, la situación en Cuba está insostenible. Está insostenible y yo creo que algo va a suceder a mediano o a largo plazo. La pregunta que yo me hago y te hago a ti, ¿qué es lo que va a pasar después? Hemos ganado en ciudadanía, hemos ganado en sabiduría después de tantos años para construir un país mejor. Yo francamente no lo sé. Y yo tenía la esperanza de que alguien tuviera algún plan, algún as bajo la manga y no lo vi el 11 de julio. No lo vi el 11 de julio. Yo le recomendaría que quisiera escuchar y pudiera y le interesara en estos temas y quisiera hacer algo, además de mí, que soy un simple y mero observador. ¿Qué están esperando para pensar en una asamblea constituyente? ¿Qué están desde afuera? ¿Qué están esperando para convocar a la gente en ese modelo institucional de país, en un verdadero y real plan de unidad, concordia, superación nacional? Yo qué sé. ¿Por qué de eso nadie habla? Más allá de dos o tres gritos así un poco locos. Yo creo, Salvador, también que, por ejemplo, una de las cosas que se ha ganado, eso sí hay que decirlo, es que de pronto se ha visibilizado la dictadura, que era algo que durante un tiempo mucha gente en el mundo, y te hablo al mundo de la política, de algún modo cuestionaba, ¿no? Y se producían disparates como aquel de la Mogherini de hablar de una democracia de partido único. O sea, ese tipo de estupideces, ¿no? Se ha visibilizado la existencia de una dictadura en el peor sentido, viniendo desde una tribuna en la que supuestamente eso no iba a ocurrir nunca. Y creo que eso también de algún modo ha definido mejor la participación de esa gran cantidad de cubanos exiliados. Hoy, gracias también a las redes sociales, uno ve que aunque estemos divididos y aunque haya una división bastante, en algún caso, vergonzante, sobre todo por los niveles a los que alcanza la discusión, ¿no?
sí hay posturas que van definiendo y que van buscando. Y sí te puedo decir algo, conozco algunos de esos proyectos que se están haciendo básicamente en la sombra, tratando de crear ese nuevo pacto social, de buscar ese nuevo proyecto de país, ¿no? Eh, ¿Por qué razón? Porque yo creo que esa es una de las lecciones que tiene la oposición, una de las lecciones pendientes que tiene la oposición, que es generar ese tipo de proyectos y convencer a los que ya están prácticamente convencidos de que hay que cambiar y hay que establecer un nuevo proyecto. Creo que esa es una de las lecciones que llevamos mucho tiempo conversando con algunos líderes de la oposición. Sabemos que la tienen difícil, bastante difícil, hay que decirlo, no es fácil, pero sí, se está pensando en algunas personas, en mi opinión, muy respetables, muy decentes, están pensando en ese tipo de proyectos y están ya de algún modo elaborando ese tipo de proyectos, ¿no? Con lo cual en algún momento podrían aparecer, habría que decirlo, ¿no? Bueno, y volviendo a nuestro tema, y te hago la última pregunta. Es una pregunta que tú sabes es gastadísima, es la que se le hace a todo el mundo para terminar, pero siempre es una pregunta necesaria. Lo próximo que te gustaría publicar, ya voy teniendo una idea porque ya me dijiste que no querías mucho periodismo, pero viniendo de alguien que tiene el bichito por dentro y viendo que estás trabajando también cosas que no, quizás no sean periodismo, pero pueden anclar por ahí y que has necesitado, estoy seguro, las herramientas del periodista para llegar a ellas. Lo que viene, lo que te gustaría publicar próximamente, ¿es periodismo o literatura? Bueno, va a ser, estoy trabajando en dos proyectos al mismo tiempo. Mm. Uno es una historia de la prensa en Cuba del siglo XX, que lo más probable es que, se tenga, que vaya a presentarlo en dos tomos, ¿no? Eso está todavía en ciernes, un tomo dedicado a la República y un tomo dedicado a la Revolución. Eso es un trabajo que me va a tomar bastante tiempo, sobre todo porque yo tengo otras responsabilidades como todo el mundo, tengo otras cosas de las cuales ocuparme, pero bueno, en eso ando. Eso lleva una importante revisión documental, estoy trabajando en eso, y además aprovechando obras previas que se han hecho, bastante pocas, pero existen, sobre historia del periodismo cubano. Eso no cae dentro del periodismo ni cae dentro de la ficción, eso cae dentro del campo del ensayo académico, ¿no? Y lo otro que estoy trabajando es un libro que yo no sé cómo clasificarlo. Tendré apenas unas 50 páginas escritas acerca de eso, que son unas cartas dedicadas a mis hijas. Porque una de las cosas que a mí me preocupa tanto, ¿no? Y yo creo que a todos los padres pasamos por la misma cuestión existencial, es el mundo en el que ellas van a vivir. Van a vivir, exacto. Ellas nacieron en los Estados Unidos, ellas tienen un pie en esta cultura, pero tienen otro pie en la cultura cubana, porque cubano soy yo, cubano es mi esposa, cubanos son mis padres, mis suegros, el mundo en el cual nos movemos. Y yo le quiero contar un poco acerca del país de donde yo vengo. ¿De dónde vengo? De qué cosa es ser cubano, de qué cosa es la cubanía, de qué cosa es la nación, de qué es lo que puede ser, de cómo fue la vida de nuestra familia en Cuba. Además de tu manuscrito, de mi manuscrito revisado por ti, traje muchas fotos de la familia. Después me las pudieron las pudieron hacer llegar. Fotos de la familia, fotos incluso de inicios del siglo XX. Y quiero incluir eso y le quiero contar con mis propias palabras y no pensando para un niño, porque yo no les hablo a los niños, yo le hablo a las niñas, a las hijas mías como si fueran adultas, porque es que no tengo ese chip para el lenguaje infantil, la verdad que no se me da. Contarles cuál fue el mundo que nosotros dejamos, un poco para anclarlas, ¿no? Porque el gran problema de este mundo en el que vivimos ahora es que andamos para donde nos lleva el viento. Hoy estamos aquí, mañana estamos allá, y yo siento que necesitamos de algún modo echar las raíces, ¿no? Y no echamos raíces si no nos conectamos con ese pasado, si no retomamos esa memoria histórica. En eso ando, yo no sé cuándo alguno de esos proyectos llegue a término, pero lo que sí te garantizo es que me estoy divirtiendo mucho en ambas actividades. Eso es importante, pero además vas a tener a partir de ahora a un tal Amir Valle recordándote, Salvador, usted es escritor, no me puede hacer quedar mal, así que tiene Dios que te oiga. escribir otro buen libro de literatura, sea cuento, sea novela. Creo que tiene suficiente vida
para contar en cualquiera de esos géneros. Bueno, Salvador, de verdad te agradezco mucho el tiempo que me has dado y espero que no sea la única vez que podamos conversar aquí así abiertamente sobre todos estos temas y en este caso sobre cosas muy específicas de tu vida como periodista, como escritor y al final terminaste como padre, que es algo muy importante. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.